Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Bienvenidos a una sesión más de esta serie de seminarios de nuestra red REMAR de integración de energías del mar en redes eléctricas. Vamos a retomar la serie de seminarios una vez que se ha terminado la marcha de los 4 años que oficialmente tenía la red, pero hablando con los responsables y coordinadores de todos los países, decidimos llevar a cabo la continuación de alguna de las actividades que estábamos desarrollando en la red, y una de ellas que estaba teniendo bastante éxito es la celebración de estos seminarios donde, bueno, pues algunos de nosotros, de los participantes en la red, contaba algunos de los aspectos en los que está trabajando o en los que considera que tiene un cierto conocimiento, y ponía a disposición de los demás, pues para aumentar la capacitación y el conocimiento en los temas que involucran a estas energías del mar. Bueno, y para comenzar esta nueva etapa, pues me parecía que romper el hielo y hacerlo yo mismo, pues sería una buena forma de iniciarla, ¿no? Y en este sentido, pues quería hacer bueno, pues una pequeña revisión de los sistemas de extracción de potencia, lo que se denomina en inglés PTOs o Power Takeoffs, para convertidores de energía del oleaje en concreto. Dentro de las energías marinas nos vamos a centrar aquí. Em, Tengo que decir que así como referencia, y si alguien quiere aumentar el conocimiento sobre estos temas, os dejo aquí en esta imagen una referencia de un libro en el que participamos en mi grupo hace unos años, y justamente en el capítulo que está dedicado a Direct Drives es un capítulo que está en acceso abierto, aunque el resto de capítulos, creo que alguno más sí está en acceso abierto. En general el libro no, pero este en concreto sí que lo está. Entonces, cuando os pase el PDF con la presentación, vais a poder clicar ahí en el enlace, o si no directamente con este nombre, podéis acceder al capítulo del libro de forma abierta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué se entiende por un sistema de extracción de potencia o un Power Takeoff, un PTO, y en concreto para un sistema de conversión de energía del oleaje, un Wave Energy Converter, o con las siglas WEC. Bueno, entiendo que puede tener distintas definiciones, pero nosotros lo vamos a entender de esta manera. Vamos a referirnos al mecanismo que transforma el movimiento de la parte móvil de un conversor de energía del oleaje en otra forma de energía utilizable. Por ejemplo, la electricidad, que es como nos vamos a centrar hoy. Y la parte móvil es realmente, nos referimos a la parte que interacciona con el oleaje, es la que captura la energía, y puede ser pues un cuerpo flotante cuando estamos hablando de un absorbedor puntual, de una boya, puede ser los álabes de una turbina en un sistema de columna de agua oscilante, etcétera, ¿no? Pero lo interesante del asunto y la motivación de esta charla es que realmente dentro del captador de energía del oleaje, este sistema de extracción de potencia representa del orden del 20-25% del coste de inversión. Entonces, eso es un elemento que, aparte de que obviamente es el responsable de la mayor o menor captura de potencia que tengamos en el sistema, adicionalmente también supone una diferencia en la inversión. Así que por ese lado vamos a tener una relevancia en la selección de este tipo de sistemas. También os dejo ahí un enlace a una publicación que habla justamente de este aspecto económico que tiene que ver con los PTOs. De manera un poco general y como introducción, sí me gustaría, sobre todo para la gente que no esté muy familiarizada
con esta parte de conversión a la parte eléctrica de las energías marinas, de cuáles son los elementos que constituyen un sistema de extracción de potencia. Para empezar, a ver, perdonadme, que tenemos alguien que tiene el micrófono abierto. Vamos a ver si soy capaz de silenciar a todo el mundo. Vale, yo creo que ya estamos. Disculpad. Decía que las partes que constituyen un sistema de extracción de potencia, para empezar, tenemos que hablar de la parte que hace el acondicionamiento mecánico del captador. Esto es, como sabéis, dentro de los sistemas de captura de energía del oleaje hay muchas tecnologías y además de muy distinto tipo, donde la parte que interacciona con el oleaje es de muy diversas maneras. Y por tanto, bueno, pues la forma en la que condicionamos el movimiento de ese elemento que interactúa con el oleaje a, por ejemplo, un eje de un generador rotativo, pues puede ser de distinta forma, ¿no? Por ejemplo, pues aquí os he puesto una imagen de un sistema de piñón cremallera que podría ayudarnos a conseguir transformar un movimiento vertical, que podría tener un absorbedor puntual, en un movimiento rotativo, que es el que necesitamos aplicar a un generador eléctrico, ¿no? De hecho, pues siguiendo con ese mismo ejemplo, pensemos en ese segundo elemento que iría conectado después del acondicionamiento mecánico del captador, que sería un generador eléctrico. Un generador eléctrico es una máquina eléctrica que funciona en un modo determinado, en el cual en el eje que conecta con la parte mecánica del captador, nosotros vamos a conseguir que el sistema de captura del oleaje transforme esa fuerza del oleaje en un par sobre el eje de nuestro generador, de manera que tenemos una entrada de potencia mecánica. Y nuestra máquina eléctrica lo que va a conseguir es transformar esa potencia mecánica en una potencia eléctrica de salida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo que vamos a hacer es cargar eléctricamente nuestro generador, es decir, hacer que esté produciendo una potencia eléctrica que de alguna manera lo que hace es de freno contra el par motor que está aportando nuestro sistema de captura del oleaje. De manera que lo que tengo es la contraposición de un par mecánico que empuja mi eje y un par eléctrico que lo que hace es frenarlo. La relación o la diferencia entre esos dos pares lo que va a producir es una aceleración o una deceleración, dependiendo de si uno es mayor que el otro, de nuestro eje o nuestro generador eléctrico. Y nosotros, pues lo que haremos con una determinada consigna de potencia eléctrica que le damos a nuestro generador es poder regular cuál es la velocidad a la que queremos que se comporte nuestro sistema de captura de energía en cada momento frente al oleaje. De manera que, como sabéis, pues llegaremos a las condiciones óptimas de operación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nuestro generador lo vamos a alimentar con un sistema de electrónica de potencia, con un convertidor electrónico, de manera que podamos gobernar en todo momento las formas de onda de tensión y corriente que aplicamos a nuestro generador para regular la velocidad y el par o la corriente, si queremos, que le estamos aportando a nuestro generador para llevar al punto de operación al que más nos convenga en cada momento. Como consecuencia de esto, lo que vamos a hacer es sacar una potencia eléctrica de nuestro sistema. Y esta potencia eléctrica, en un primer momento, la vamos a convertir en una potencia en corriente continua,
a través de ese dispositivo que tenemos aquí en la pantalla, de este convertidor que hemos dicho que alimenta el generador, y en una segunda etapa, a través de otro convertidor electrónico que podemos denominar inversor, lo que vamos a hacer es volcar la potencia eléctrica sobre la red eléctrica, en forma de unas formas de onda, valga la redundancia, eh, que tengan los condicionantes de tensión y frecuencia que nuestra red eléctrica necesita. De manera que hay un desacoplo entre la frecuencia y la tensión de las formas de onda que estoy entregando a la red, que son las que tienen que ser, y las formas de onda de tensión y corriente con las que manejo el generador, que pueden estar completamente desacopladas de las primeras. ¿De acuerdo? Bueno, pues en resumen, todo este conjunto de los 4 elementos es lo que entenderíamos por sistema de extracción de potencia. Porque empezamos en la parte que interactúa con el elemento que capta la energía mecánica del oleaje y terminamos con la inyección de una potencia eléctrica en la red. ¿De acuerdo? Bien, si hacemos una revisión de cuáles son los tipos de sistemas de extracción de potencia, pues realmente lo que nos damos cuenta es de que tenemos una gran familia que en muchas ocasiones está relacionada con los tipos de captadores de energía del oleaje que nos podemos encontrar hoy en día, que como decíamos antes, y ya sabéis, son una gran variedad de ellos. Y yéndonos directamente a los sistemas de extracción de potencia, pues tenemos desde sistemas mecánicos que hacen una transformación directa, como ese que os acabo de enseñar antes de un piñón cremallera, o directamente un juego de engranajes que modifican la velocidad de giro. Partimos de un sistema giratorio y llegamos a un sistema giratorio de una velocidad diferente en el generador, o podemos hablar de una turbina de tipo hidráulico, podemos pensar en un sistema también hidráulico pero que trabaja con diferentes presiones a través de un pistón. Podemos pensar en una turbina de aire, un sistema neumático, podemos pensar en un accionamiento directo y luego podemos incluso pensar en materiales especiales que son capaces de convertir, pues, por ejemplo, un esfuerzo en una diferencia de potencial, en una energía eléctrica de manera directa, como puede ser un piezoeléctrico, ¿no? Bueno, pues todo esto constituye una gran familia de sistemas de extracción de potencia y hagamos un pequeño recorrido por los distintos tipos de tecnologías de aprovechamiento de la energía de las olas. Intentemos relacionarlos con las distintas posibilidades que tenemos de incluir, depende qué tipo de sistema de extracción de potencia. Por ejemplo, si nos centramos en un dispositivo de columna de agua oscilante, un OWC, donde lo que vamos a tener como elemento que interactúa con el oleaje es una turbina de aire que recoge las sobrepresiones o actúa a partir de las sobrepresiones y subpresiones que se producen en la cámara. Pues lo que tenemos es una turbina que gira. Entonces, bueno, pues lo que realmente nos conviene colocar aquí es un generador rotativo unido directamente a la turbina. Normalmente lo que se incluye es, como las turbinas de este tipo funcionan a una velocidad relativamente alta, los generadores utilizados están directamente acoplados al eje. Si fuera una turbina que funciona a una velocidad mucho más lenta, lo que haríamos sería incluir una multiplicadora de velocidad para llevar el sistema a una velocidad mucho más alta, que es la que le conviene al generador eléctrico. Porque cuanto mayor sea la velocidad de giro del generador eléctrico, para una misma potencia, el tamaño y el par que tiene que soportar y por tanto las corrientes que tienen que manejar el generador son menores. Bueno, este tipo de sistema que la mayoría de nosotros conocemos
como sistemas que se colocan onshore en estructuras portuarias, también tienen una alternativa interesante en absorbedores puntuales. Y pongo, pues, por ejemplo, un ejemplo, un prototipo de la empresa Oceantec, que en España llevó a cabo un sistema que trabajaba con esta tecnología entre 2016 y 2020, ¿no? En este caso, la captura de energía es bastante mayor que la que se obtiene en estructuras colocadas bueno, pues, sobre la costa o sobre protecciones portuarias en la costa, porque el tipo de oleaje que aprovecha es mucho más limpio, está menos sometido a reflexiones y, por tanto, las frecuencias de operación son mucho más claras para esta segunda alternativa. Otro tipo de tecnología del que se puede hablar son los denominados terminadores. Bueno, en su día hubo algún prototipo de este tipo. Hoy en día no es que se hable demasiado como opciones viables, pero bueno, a tener en cuenta que el tipo de sistema de extracción de potencia parte de una turbina hidráulica que es similar a la de las centrales hidroeléctricas, eh, y que, como este tipo de centrales, pues lo que lleva asociado es normalmente un tipo de generador rotativo, pues en este caso de baja velocidad, acoplado a la turbina y que directamente produce nuestra potencia. Bueno, no tiene tampoco demasiado interés. El caso de este dispositivo de tipo atenuador, que en su día tuvo un interés interesante, tuvo un interés grande porque era un dispositivo que estuvo bastantes horas en funcionamiento, Pelamis. Bueno, aquí tenemos un sistema de extracción de potencia un poco peculiar porque la interacción con el oleaje daba lugar a unos movimientos en las articulaciones del sistema que había que aprovechar de alguna manera. Entonces, lo que se consideró en este tipo de dispositivo fue un par de juntas donde había sistemas hidráulicos, donde se iba generando una sobrepresión y una depresión que iban dando lugar a la circulación de fluido en una turbina que a su vez movía un generador eléctrico rotativo. O sea que aquí lo que tenemos es un sistema hidráulico que produce una presión que se envía a una turbina y esa turbina está conectada con un generador rotativo. También tenemos este otro tipo de sistema son los convertidores de oleaje oscilantes, ¿no? O Wave Source Converter. En este caso tenemos también una articulación donde se produce el movimiento. Recuerdo que este tipo de dispositivos se utiliza sobre todo en localizaciones someras de oleaje, no en grandes profundidades, donde el movimiento del oleaje ya se ve muy influenciado por la componente horizontal y es justamente la que más se aprovecha. Y bueno, pues pensando en cómo aprovechar esa oscilación de esta especie de pala o parte móvil que aletea con ese movimiento del oleaje, pues lo primero que se nos ocurre es utilizar, como en el caso anterior, también un pistón hidráulico que produce una sobrepresión en un fluido que va inyectado en una turbina y el giro de esa turbina se conecta directamente con un generador rotativo para producir de nuevo la energía eléctrica. En este tipo de dispositivos también se podría pensar en un accionamiento eléctrico directo. Si se coloca una pieza y realmente convertimos ese movimiento oscilatorio en un alargamiento, acortamiento de un determinado eje sobre el cual podríamos colocar un generador lineal. Yo sí que conozco algún estudio que ha valorado esta alternativa, pero bueno,
no lo he visto implementado en la realidad, tengo que decir. Seguimos con sistemas absorbedor puntual. Puede ser de distinto tipo. En este caso tenemos el sumergido. Tenemos un sistema totalmente sumergido y que tiene un movimiento ascendente-descendente provocado por la columna de aire que queda, la presión de la columna de aire que queda encima del mismo. Como ejemplo de este caso, pues me gustaría destacar el de la empresa WS, el Archimedes WaveSync. Aquí tenéis alguna imagen, podéis encontrar por ahí algún vídeo sobre el funcionamiento. Y en su versión básica, lo que tenemos es un pistón hidráulico que mueve una turbina y a su vez, de nuevo, un generador rotativo. O sea que nos damos cuenta de que, bueno, en muchos de estos casos y en muchas de las tecnologías tenemos esa solución de pistón hidráulico, pero aquí sí que conozco que se ha hecho una versión, al menos un estudio, de colocar un accionamiento directo formado por un generador lineal para este tipo de tecnologías. Y de hecho, para el otro tipo de captador de tipo absorbedor puntual, el que se puede parecer más a una boya, cuyo principio de funcionamiento se basa sobre todo en la flotabilidad del cuerpo flotante y en cómo nosotros frenamos el avance del mismo y jugamos con tanto con la fuerza de gravedad como la flotabilidad por Arquímedes del cuerpo flotante para hacer el control. Em, Aquí, aparte de que la versión inicial también contaba con un pistón hidráulico y de nuevo una conexión con una turbina que se ve movida por el fluido que impulsa ese pistón hidráulico, eh, y de nuevo conexión con un generador rotativo. Aquí sí que hay dispositivos comerciales, prototipos donde se está utilizando pues un sistema, por ejemplo, piñón cremallera, como es el caso de Core Power, o un accionamiento directo formado directamente por un generador eléctrico lineal, como es el caso de, bueno, pues este dispositivo que veis abajo a la izquierda de la empresa Wedge Global, que es una empresa española. Bueno, pues en todos estos casos veis que ya va apareciendo un poco la presencia de la posibilidad de utilizar accionamientos directos, eléctricos. Y por último tengo estos otros dos casos que son un poco más innovadores, quizá desde el punto de vista de captura de energía, que es este convertidor de oleaje basado en una masa rotativa, donde tenemos un movimiento que aprovecha los efectos giroscópicos producidos por la oscilación de un cuerpo en un medio movido por el oleaje. En este caso, pues tendríamos se- el, la transformación en esa oscilación en un movimiento rotativo se produce de manera natural por el efecto giroscópico y ese giro que conseguimos de manera mecánica en un eje, directamente pues lo aprovecharíamos con un generador eléctrico. Por otro lado, pues tenemos ese otro sistema que veis en la imagen de la derecha, que es ese captador por abultamiento, donde bueno, pues la oscilación del oleaje va produciendo una sobrepresión en una parte de un fluido que al final acaba recogiéndose en una turbina que está al final del dispositivo y esa turbina, pues de manera secuencial, cada cierto tiempo, pues produce una sobrepresión que me produce una aceleración en el generador eléctrico rotativo que pudiera unir a esa turbina. Em, bueno, tengo que decir que así un poco como reflexión de todo este análisis del estado de la técnica, lo normal que uno se encuentra cuando hace una búsqueda, sobre todo hasta cierta fecha, en el pasado reciente, se da cuenta de que
el tipo de generador eléctrico que se utiliza es un generador eléctrico completamente convencional. Lo que hace pensar que muchas veces eh, el esfuerzo de innovación se pone más en la captura y en la transformación de energía y se da por hecho que la última etapa de transformación es la que hay y que hay que adaptarse a lo que hay, cuando para nada es así. Toda esa parte última eléctrica se puede adaptar perfectamente a las condiciones incluso de inicio, de partida, y diseñar ese generador eléctrico de la forma que haga falta. No tiene por qué ser rotativo. En caso de ser rotativo, no tiene por qué ser de alta velocidad, se puede hacer de otras maneras, se pueden hacer generadores lentos y en caso de no tener que ser rotativo, se pueden hacer generadores eh, lineales con mayor o menor velocidad o incluso generadores con topologías o disposiciones con un cierto arco de circunferencia. O sea que todo eso, bueno, es factible y de hecho, pues es lo que nos vamos encontrando cuando damos un salto en el tiempo. Si nos vamos en esta tabla he puesto un poco sistemas, que básicamente, bueno, que utilizan sistemas hidráulicos y un dato es que en 2014, del orden del 40% de las soluciones de sistemas de captura de energía del oleaje utilizaban un sistema de extracción de potencia, un PTO de tipo hidráulico. Pero si damos un salto en el tiempo y nos vamos a 2020, el número de PTOs que utilizaban accionamientos directos creció hasta un 40%. Eso quiere decir, de hecho, de un total de 98 tecnologías identificadas, 31 casos utilizan un accionamiento mecánico directo y 13 un accionamiento eléctrico directo. O sea que conseguimos hacer una captura con menos intermediarios y por tanto de una manera mucho más eficiente. Y por ahí es por donde va un poco la tendencia y el interés de poner atención dentro de este sistema de extracción de potencia. Vamos a centrarnos un poco en esta última parte que son los accionamientos eléctricos directos. Esto es un generador directamente conectado, por ejemplo, a la boya o el cuerpo flotante de un absorbedor puntual. En este caso, podríamos hablar de distintos tipos de tecnologías de generador. Dentro de las que más se usan, obviamente hay otros tipos de máquinas eléctricas, pero yo destacaría sobre todo dos tipos de máquinas eléctricas. La que más se utiliza hoy en día, que es la máquina síncrona de imanes permanentes. Esta es una máquina con una altísima densidad de energía, y de potencia, perdón, no de energía, sino de potencia. Eso quiere decir que para sacar una cierta cantidad de potencia, el espacio que requerimos no es muy grande, lo cual es positivo. Como inconvenientes, que utilizan materiales críticos como imanes permanentes que están basados bueno, pues en tierras raras, que hoy en día desgraciadamente están muy de moda. En este caso sería neodimio, la tierra rara de la que estamos hablando. Y bueno, pues tenemos la desventaja de que este tipo de materiales en entornos marinos se comportan mal porque su resistencia a la corrosión no es muy alta. Y la corrosión hace que pierdan propiedades muy rápidamente. Por otro lado, el ser un sistema que está sometido a esfuerzos en todas las direcciones, a vibraciones continuas, hace que este tipo de generador tenga que ser muy resistente a desalineaciones y no lo es de forma natural. Con lo que ahí también tenemos un inconveniente que puede llevar a desajustes en la propia máquina y que puede hacerlo poco fiable en este tipo de entornos. Sin embargo, hay una segunda solución
que es la denominada máquina de reluctancia, o en concreto la máquina de reluctancia conmutada, que es un tipo de máquina eléctrica que no utiliza imanes permanentes. Solo utiliza, bueno, pues bobinas de alimentación en el estator, y utiliza la variación en el circuito magnético en la parte móvil para producir el campo magnético variable que da lugar a la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. De esta manera, lo que conseguimos es, por un lado, evitar la necesidad de utilizar estos materiales especiales que, aparte de ser delicados, son muy costosos. Y por otro lado, no tenemos esos problemas de desalineación tan fuertes como ocurren en las máquinas de imanes permanentes. Como inconvenientes, bueno, pues básicamente que para la misma potencia el tamaño de la máquina que necesitamos es un poco más grande. En materiales básicos vamos a gastar un poco más, pero tampoco mucho más que en las máquinas de imanes permanentes. Y la eficiencia de esta máquina es un poco menor, o bueno, sensiblemente menor que en el caso de máquina de imanes permanentes. Estamos hablando de que si una máquina de imanes permanentes para los entornos de potencia de los 100 kilovatios, que son un poco los entornos de potencia en los que se mueven los prototipos escala 1.1 en los que más se piensa para estas tecnologías, una máquina de imanes permanentes, decía, puede tener un rendimiento del 90-95%, y una máquina de reluctancia conmutada, tiene un rendimiento entre el 80-85%. Claro, esto es importante hasta cierto punto, porque al final, y como sabéis, cuando hablamos de energías renovables, el término eficiencia es un término un poco relativo. Lo que realmente importa es la cantidad de energía que uno es capaz de sacar de un sistema al cabo de un año. El que lo hagamos con mayor o menor eficiencia nos da un poco igual. ¿De qué me sirve tener un sistema muy eficiente que la mitad de horas está parado? Es mejor tener un sistema que sea un poco menos eficiente y que funciona, por ejemplo, el 75% de las horas, ¿no? Si con eso compensamos la cantidad de energía obtenida, pues obviamente merece la pena. Pongo aquí a la derecha una alternativa de máquina de reluctancia conmutada, bueno, con un nombre un poco rimbombante, de multitraslator de flujo azimutal, que es, bueno, pues una tecnología en la que en nuestro grupo trabajamos en los últimos años, y luego os mostraré alguna imagen de algún proyecto que hemos desarrollado con la misma. Un par de reflexiones que tienen que ver con la operación del sistema y que nos va a llevar luego a sacar unas cuantas conclusiones que tienen que ver con el tipo de PTO a utilizar y cómo hacerlo operar. Bueno, cuando uno se dedica a analizar cómo es la cantidad de potencia, el control en un sistema de captura del oleaje, se puede enfocar de muchas maneras. Eh, yo, como soy ingeniero eléctrico, pues me gusta representarlo con un circuito eléctrico equivalente. Entonces, este circuito eléctrico sencillito que os pongo aquí en el centro de la imagen, viene a representar, eh, con una primera fuente de tensión, eh, donde, equivalente a la tensión en términos del oleaje, vamos a tener la fuerza, en este caso la fuerza del oleaje. En este otro extremo, con otra fuente de tensión, utilizo o va a representar la fuerza de nuestro PTO, o sistema de extracción de potencia, y entre medias aparece una impedancia, que es un elemento que tiene su parte real y su parte imaginaria en el campo complejo, que es donde hay que evaluar este tipo de sistemas, y donde están incluidos pues todos los elementos que aparecen interaccionando entre el oleaje y
el PTO o el sistema de extracción de potencia. Y aquí estamos hablando del amortiguamiento, de la masa de agua añadida, del coeficiente de radiación, de la resistencia de captura de nuestro generador, etcétera. Bueno, todos esos elementos, como sabéis, algunos funcionan como parte real, como parte imaginaria y en general, algunos sí, otros no, pero en general tenemos una dependencia con la frecuencia. Bueno, pues hay unas condiciones para las cuales nosotros en cada instante tenemos que ajustar cómo debe ser la fuerza de nuestro sistema de extracción de potencia y el desfase con respecto a la velocidad para obtener la máxima cantidad de potencia. De hecho, si lo consideramos con esta aproximación a través de un circuito eléctrico equivalente, como os estoy poniendo en la imagen ahora mismo, la máxima potencia transferida desde la ola al PTO, sistema de extracción de potencia, se produce cuando la fuerza del PTO se comporta vectorialmente como el conjugado de la impedancia equivalente, esa Z dependiente de la frecuencia que os comentaba. De alguna forma es cuando el sistema entra en resonancia, cosa que también muchos de vosotros conocéis si habéis trabajado en control de este tipo de dispositivos. Pero esa situación de resonancia tiene una particularidad. Y es que implica la operación de nuestro sistema con lo que se llama potencia reactiva mecánica. ¿Y esto qué quiere decir? A efectos prácticos, lo que quiere decir, sin entrar demasiado en detalle, es que para que nuestro sistema sea capaz de producir la máxima cantidad de potencia, lo que tenemos que hacer es, en un cierto momento, consumir un poco de potencia de la red para luego poder ceder mucha más. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa trabajar con potencia reactiva mecánica. O sea que nosotros, de alguna forma, lo que hacemos es consumir en algunos momentos potencia activa desde la red, con eso conseguimos acelerar más nuestro sistema y al trabajar con velocidades mayores, la cantidad de potencia generada hacia la red es mayor. Como media nos va a compensar. Bueno, pues en ese sentido, he hecho aquí una pequeña comparación con tres modos de operación para un caso concreto de un absorbedor puntual que tiene un diámetro de 7 metros, con una altura de 3,5 metros, como veis aquí. Ese sería el cuerpo flotante. Bueno, pues lo ponemos a interactuar con un cierto oleaje. Y fijaos, he supuesto tres condiciones de operación para hacer trabajar el sistema de manera óptima, para conseguir esa resonancia con el oleaje. Fijaos, como veis aquí en las gráficas, la resonancia está alrededor de un periodo de 4 segundos en este ejemplo que os pongo, ¿no? Es cuando tenemos estos picos por aquí y estos valles donde nos hace falta menos fuerza. Y he considerado tres situaciones con distintos colores. La situación 1 es un control óptimo, un control resonante, donde vamos a utilizar esta potencia reactiva mecánica, es decir, vamos a consumir potencia de la red para luego poder devolverla, y para eso vamos a trabajar con una cantidad de fuerza en el PTO ilimitada, la que tenga que ser. Si el sistema me dice que para encontrar a un determinado periodo de oleaje, eh, mm, el óptimo, necesito una fuerza de, pues por ejemplo aquí 500 kilonewtons, pues nada, pues imagino que puedo meter 500 kilonewtons. Bueno, como consecuencia de esa no limitación en la fuerza, tener un PTO que tiene una capacidad de fuerza infinita,
lo cual quiere decir un sistema de extracción de potencia que tiene una capacidad de corriente eléctrica infinita y que el sistema es capaz de incluir en la red eléctrica una potencia eléctrica en principio infinita. Pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues si analizamos cuál es la potencia mecánica que conseguimos sacar haciendo operar nuestro captador de energía de oleaje de esa manera, eh, mm, eh, mm, lo presentamos aquí en esta segunda curva, vemos que las potencias mecánicas son enormes y como bien sabemos, pues cuanto mayor es el periodo, pues mayor es la potencia obtenida. Pero ¿qué pasa si de aquí pasamos a la potencia eléctrica que realmente sacamos al sistema? Daos cuenta de que, como he dicho antes, la fuerza es infinita. Y como también os decía, la fuerza está relacionada con la corriente. Y si tenemos una corriente enorme, lo que tenemos son pérdidas eléctricas enormes. Y esas pérdidas eléctricas enormes lo que van a hacer es restar la cantidad de potencia eléctrica que estoy vertiendo a la red. Y por eso, si nosotros nos vamos a la tercera curva y observamos cómo es la potencia eléctrica que saca nuestro sistema en el caso naranja, en el caso que estamos manejando ahora, pues vemos que, bueno, en la zona de resonancia está muy bien, pero en cuanto nos desplazamos un poco hacia los bordes, donde las necesidades de fuerza son muy grandes y donde las corrientes asociadas son enormes y producen muchas pérdidas, pues el sistema se nos va al garete. Vamos a hacer algo para solucionar esto y es, ahora lo que vamos a hacer es limitar la fuerza que es capaz de dar nuestro PTO. Es decir, ahora mismo vámonos a un caso real, que es lo que suele ocurrir. Vamos a hacer el óptimo de la potencia mecánica, pero con una capacidad de fuerza limitada, con una capacidad de corriente en mi generador eléctrico limitado, con una capacidad de potencia de inyección en la red de los convertidores electrónicos limitada. Bueno, pues como consecuencia de eso, como veis aquí, el valor de la fuerza no sube de los 150 kilonewtons, porque para eso está limitada. La consecuencia es que la curva verde de potencia mecánica ahora es bastante más baja cuando nos salimos de la zona de resonancia, ¿vale? Y aquí vemos cómo sería la potencia eléctrica teniendo en cuenta ese caso. Bueno, pues vamos a comparar ese caso que sí es real con un caso similar, pero donde ponemos el foco en optimizar no la potencia mecánica, sino la potencia eléctrica, porque al final la potencia eléctrica es la que enviamos a la red. Entonces es la que me interesa optimizar. Bueno, pues haciendo eso, fijaos lo que ocurre. Para empezar, vamos primero a ver cómo es la potencia. La potencia mecánica que sacamos cuando optimizamos la potencia eléctrica es un poco más baja. Pero la potencia eléctrica que saco, sobre todo para estos niveles de periodo, es más alta. ¿Y eso por qué? Pues porque los niveles de fuerza que utilizo o que el sistema me dice que son necesarios son menores. Si utilizo fuerzas menores, lo que utilizo son corrientes más bajas. Y si utilizo corrientes más bajas, las pérdidas por efecto Joule, las pérdidas eléctricas, son más bajas. Y por tanto, no estoy penalizando la cantidad de potencia eléctrica. Con lo que al final sí que me sale a cuenta para esos niveles de periodos o muy bajos o muy altos. Obviamente, cerca de la resonancia no tenemos mucha diferencia, pero sí que hay diferencias cuando nos salimos de las zonas de resonancia. Como conclusiones de este análisis, y para recordar, la fuerza es proporcional a la corriente eléctrica de la máquina y, por tanto, afecta a estas pérdidas por efecto Joule. El uso de una potencia reactiva ilimitada mejora mucho la potencia mecánica extraída,
pero penaliza terriblemente la potencia eléctrica, como hemos visto en el caso naranja, por usar esas corrientes tan enormes. Y por último, pues que la optimización de potencia eléctrica supone una serie de ventajas, puesto que por un lado tenemos una potencia eléctrica de salida mayor y por otro lado la fuerza necesaria también es más baja, con lo que eh, los mm, los aspectos de dimensionado de nuestro sistema de extracción de potencia van a ser menores. La demanda de dimensionado del sistema de extracción de potencia es menor. Y si esto lo relacionamos con la primera idea que os he transmitido de que el coste en este sistema de extracción de potencia es del orden de un 20-25% del coste total del WEC, estamos reduciendo en el coste total y, por tanto, mejorando la viabilidad de nuestro proyecto. De la misma manera, también hay una reflexión aquí, y es que, bueno, pues al enfrentarme a una serie de situaciones donde la fuerza media es más baja, me conviene utilizar estos dispositivos en localizaciones donde, bueno, pues tenemos unos niveles de oleaje lo más estables posible. No me interesa situaciones donde el oleaje es muy alto, sino que me interesa que los oleajes sean lo más estables posibles para no necesitar fuerzas tan elevadas, porque nuestro sistema de captura de energía lo voy a dimensionar con fuerzas relativamente bajas. Como último detalle y cerrando un poco este ciclo de los PTOs, hemos visto que obtendríamos mucho mejores resultados con respecto a potencias mecánicas si fuésemos capaces de aplicar fuerzas muy grandes en los PTOs, sobre todo para poder aprovechar los momentos de oleajes muy energéticos, con periodos muy altos, ¿no? Pero esto no lo podemos hacer con generadores convencionales porque las fuerzas muy altas nos dan lugar a corrientes eléctricas muy altas que en generadores convencionales producen muchas pérdidas. Pero, ¿qué pasaría si en vez de utilizar generadores eléctricos convencionales, utilizásemos un generador eléctrico que fuese capaz de darme esas fuerzas tan elevadas, es decir, que trabajase con corrientes muy elevadas, pero que esas corrientes elevadas no diesen lugar a pérdidas? Bueno, pues eso es justamente lo que ocurre en los materiales superconductores. Un material superconductor es un material que es capaz de hacer circular corrientes muy altas y que no tiene prácticamente pérdidas, porque en condiciones criogénicas lo que tenemos es un sistema con resistencia eléctrica cero. Bueno, pues eso es justamente la temática que en nuestro grupo estamos ahora mismo, empezamos a abordar hace unos años en un proyecto europeo y ahora mismo estamos abordando en otro. Es un proyecto que se llama MARES, son las siglas de Marine Reciprocating Superconducting Generator, con el cual estamos intentando desarrollar un generador que justamente tiene esta particularidad, que es capaz de hacer frente a oleajes muy importantes en términos de capacidad energética y extraer esa potencia mecánica y transformarla en forma de potencia eléctrica, no de esta manera, con esta diferencia que tenemos aquí entre la gráfica central y la de abajo, donde veis que potencialmente la potencia mecánica era enorme, pero luego en términos de potencia eléctrica todos nos lo hemos comido en forma de pérdidas. No, al no tener pérdidas, la respuesta eléctrica que tendríamos aquí sería pues muy similar a la que tenemos en la parte de arriba y por tanto pues sensiblemente interesante y mucho más bueno, pues positivo desde el punto de vista de captura de energía. ¿De acuerdo? Bueno, pues
simplemente tenía aquí unas cuantas imágenes para terminar de alguno de los generadores con los que estamos trabajando. Es bueno, un generador que desarrollamos en el marco de un proyecto europeo que se llamaba Sea Titan, en el cual intentamos hacer un sistema de extracción de potencia que fuese posible incluir en 4 tecnologías distintas de absorbedor puntual de 4 fabricantes, bueno, pues europeos en este caso, que están puestos aquí en la imagen. El resultado fueron, bueno, esto es la parte móvil, el estator, esto es el rotor, estas es algunas imágenes del dispositivo completo, algunas imágenes también de la captura de energía, del cálculo de la eficiencia, pues en este caso para todo el rango de potencias, pues entre el 70 y el 90 obtuvimos, bueno, como os decía, pongamos una media de 80%. El esquema de ensayos que llevamos a cabo, que esto es motivo quizá de otra charla, y por último, pues una pequeña peliculita donde os pongo, bueno, pues una grabación del movimiento de la parte móvil dentro del generador. Este es ese generador del que os hablaba antes, que es un generador lineal de reluctancia conmutada de flujo azimutal. Y con esto, pues termino la charla que al final ha sido más larga de lo que esperaba, pero espero que os haya gustado. Dejo de compartir y abrimos, si os parece, un, un turno de preguntas y comentarios, si queréis. No sé si alguien tiene interés en preguntar alguna cosa. Hola Marco, Sí, Rubén. Marco, Rodrigo, un gran Ah, saludo, ¿qué Rodrigo. Ah, tal? perdón, perdón. Que es que tenía Sí, aquí sí una me mano. Vale. escuchas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Déjame nada más aumentar un poquito el volumen porque no te escucho bien. A ver, ¿Ahora ahora. me escuchas? ¿Me escuchas mejor? Muy bien, muy bien. Bueno, primero que todo un gran saludo, riquísima tu conferencia, la verdad que como siempre con mucho detalle técnico y eso para los que estamos en la curva todavía de aprendizaje de estos temas, pues nos encanta. Así es que felicitaciones, muy rico. Mira, yo Gracias. quería saber si nos puedes hacer como un análisis desde tu perspectiva, además porque has estado varias veces en Latinoamérica. ¿Cómo has visto el desarrollo tal vez preindustrial o desde el punto de vista académico sobre el desarrollo de este tipo de tecnologías en América Latina? ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Cuáles son tus feelings en relación con el crecimiento de esta industria científica, Marcos? Bien, pues mira, la verdad es que afortunadamente, como dices, pues conozco un poco muchos de los grupos que trabajan en este sector, que como todos sabemos es un sector minoritario, pero la tecnología tiene muchas puntas y al final lo que hay que hacer es, bueno, buscar más el desarrollo tecnológico que la aplicación en sí. Yo me he encontrado desarrollos muy potentes en muchos países. Aquí están los colegas de Argentina que han hecho un trabajo excelente que yo deseo que tenga una progresión interesante en un futuro muy cercano en cuanto a justamente el tema que nos trata hoy, que es un sistema de extracción de potencia con unas características muy interesantes desde el punto de vista robustez. Eh, He visto cosas muy interesantes en Brasil, he visto eh, en Colombia que también están trabajando de manera muy interesante con otras tecnologías, eh, como la tecnología de turbinas. La gente de Perú también está trabajando con un sistema muy interesante
también de captura del oleaje con un sistema original de extracción de potencia que transforma el movimiento de una boya e interactúa con el oleaje. Al final las capacidades yo he visto que son muy grandes. ¿Qué le falta entonces? Pues bueno, todos sabemos que lo que más falta es el empujón final para pasarlo a desarrollos un poco más industriales y que nos lleven a poder hacer demostradores con el nivel de escalado suficiente como para que aquello justifique el nivel de madurez tecnológica. Entonces, Bien. sé que todo está ahí en el punto de llegar a dar ese salto y Ujú, es el salto difícil. ujú, Pero el llegar a un desarrollo que pasa del prototipo de laboratorio hecho en la universidad o hecho por una pequeña empresa a ese prototipo más robusto que ya va a funcionar primero en un canal de ensayos o una zona de mar controlada y luego en una situación lo más realista posible, ahí está el paso complicado. ujú, ujú. Pero Excelente, las sí, capacidades son enormes. sí, sí, lo esperado. Gracias, Marcos, por tu respuesta, muy amable. A ti, Rodrigo. Teníamos por aquí a Rubén que había levantado la mano. Hola, ¿me escuchas, Marcos? Sí. Sí, bueno, desde ya muy interesante la presentación. La consulta es la siguiente respecto del algoritmo que deberíamos o que utilizan para del lado del convertidor de potencia, sería del lado máquina, Ujú, para poder obtener la máxima energía o la máxima, digamos, disponible del punto de vista del sistema captador, porque yo lo que veo que cuando se salen del punto de resonancia, tienes unas pérdidas, pero esas pérdidas están referidas a pérdidas eléctricas o pérdidas en cantidad de energía que yo no puedo obtener del oleaje o del sistema captador. No me queda claro ahí porque supuestamente eh, si el sistema de conversión podría tomar esa potencia de pico que has colocado en resonancia, mm. que está reflejada a valores de corriente para ese punto, ¿por qué fuera de él tendrías, no sé si me explico, esa Sí, cantidad sí, de sí, pérdidas? totalmente. Mira, la cuestión aquí es la siguiente. Ah, está claro que para un determinado sistema, de manera general, luego ya hay matices, ¿no? Pero vamos a suponer que hay una zona relativamente estrecha de operación alrededor de un periodo, que es la zona de resonancia. Eh, Cuando yo tengo oleajes que quiero aprovechar o que están fuera de esa zona de resonancia, si quiero que el sistema extraiga la máxima cantidad de potencia, obligatoriamente tengo que utilizar niveles de fuerza mucho mayores. Ah, bien, bien, está referido a eso porque salgo del punto óptimo, digamos, Claro, para poder claro, llegar eh, para poder llegar a captar esa cantidad de, de potencia, pero que sí, seguramente están reflejados a valores de giro que atañen indirectamente corrientes muy elevadas justamente. con niveles de tensión que son mucho menores supuestamente a los necesarios para ese punto, ¿no? Óptimo, estamos referidos a eso, digamos que es como una condición indirecta. Sí, sí, realmente la tensión no tiene mucho que ver aquí, porque realmente lo que necesito aumentar es la cantidad de fuerza y por tanto de corriente eléctrica. La tensión tendrá que variar un poco para conseguir que esa corriente se pueda producir, pero en definitiva el aumento de potencia viene dado del lado de un aumento de corriente eléctrica. Y el aumento de corriente eléctrica, pues efectivamente, como decías, me lleva a pérdidas eléctricas por efecto Joule tan grandes que cuando contabilizo el balance entre la potencia que estoy generando y la que estoy consumiendo en pérdidas,
al final que sale negativa. Claro. En la curva que había puesto, sí, dame un segundo que la vuelvo a colocar y lo comentamos. Vamos a ver que a partir de un determinado momento, voy a compartir, un segundo, perdón. Y aquí está. Aquí vemos en la curva de abajo, a partir de un determinado periodo, ya no aparece la curva naranja. Y esto es porque es negativo. Tengo más pérdidas que potencia generada. Sí, 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 sí. O sea Claro, que en esa situación no tendría sentido trabajar. Estoy consumiendo potencia en vez de generarla. Estoy gastando energía de la red y tengo que pagar a la red por lo que consumo. claro, lo ves de ese lado para poder llegar a tomarle energía al sistema de generación. Claro. Sí, 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 es decir, Sin un poco. embargo, bueno, es un ejemplo un poco absurdo porque en ningún caso tengo una fuerza ilimitada en mi generador o nunca voy a hacer algo por el Sí, estilo. lógico, es Pero algo ideal. claro, pero sobre todo me da pie a justificar qué bueno sería poder tener esta curva naranja que veis en la gráfica central si mi generador no tuviese pérdidas. Qué Perfecto. bueno sería trabajar ahí. La otra consulta, Marcos, es que Sí. yo podría levantar una curva según mi sistema de oleaje, según el periodo, que sean paramétricas esas curvas, en función del torque y de una velocidad angular de giro de mi sistema de generación, si fuese, por ejemplo, un sistema rotativo, es decir, tener una curva que me indique el punto óptimo en que tiene que girar el sistema para que yo pueda, según el periodo de ola, obtener el punto óptimo entre lo que es torque y velocidad angular de giro del sistema, digamos, para poder obtener la máxima potencia. ¿Eso lo puedo llegar a lograr? Sí, sí, sí. De hecho, claro, estás pensando en Y en hacer algo función, como se hace en eólica, ¿por qué ¿no? digo eso? Porque en función de eso yo construyo mi algoritmo del Claro, lado del convertidor. sí, 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 No sé si eso totalmente. O sea, lo hacen. sí, sí. Es que si no, a ver, controles óptimos hay de muchos tipos y el que sería buenísimo de manera absoluta sería de manera instantánea conocer cómo van cambiando todos los parámetros reales de mi sistema. Pero esto no es posible hacerlo porque uno no sabe instantáneamente calcular cómo es la resistencia a radiación, cómo es la masa añadida, cómo va cambiando, cuál es realmente la frecuencia que tengo. Entonces, a nivel práctico, lo que me interesa es tener un algoritmo que sea lo más parecido a un lookup table. En función de unas condiciones que sean sencillas de medir, yo pueda determinar cuáles son las consignas para mi sistema. Está bien, se entiende. Es decir, hacerlo a través de una tabla de puntos óptimos de trabajo en lugar de un sistema capaz que con otro tipo de algoritmo más, digamos, lineal, ¿no? Es decir, Hmm. lineal desde el punto de vista matemático, digamos, más de continuo, más que lineal, sino de una función continua, no sé si me explico. Hacerlo a través del lookup table, sí, sí, Bueno, es se otro puede hacer de punto. muchas formas, pero a mí esa es una de las que me parece suficiente, porque al final, de nuevo, a efectos prácticos, ¿cuál es la diferencia cuando uno implementa un sistema optimizado de control en un sistema real, cuando no tienes realmente precisión en la medida de las variables y los parámetros de tu sistema? Cuanto más complejo sea tu sistema,
más posibilidades de que sea erróneo hay cuando no haces una buena medida de las variables. Sin embargo, cuanto más sencillo es, menos te vas a equivocar, porque ya has hecho una previa de análisis de tu sistema y no lo vas a llevar a puntos extraños de funcionamiento porque un parámetro en un determinado momento te perturba la estimación de tu sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Y Vale. por último, y no te molesto más, el tema de aplicar generador asincrónico, por ejemplo, con jaula de ardilla directamente conectado a la red eléctrica, colocando una multiplicadora, se puede llegar a, por tu experiencia, digo por el tema de la densidad de potencia, por lo que es una máquina muy Ujú. robusta y Sí. conocida respecto, y evitar todo el problema de las tierras raras y todo ese despelote. Mm. Bueno, al final, una máquina de inducción, una máquina asíncrona, eh, tiene un comportamiento un poco similar a ese otro tipo de máquina del que os hablaba como alternativa a la de imanes permanentes, que es la máquina de reluctancia, en el sentido de que no tiene imanes. El único inconveniente de la máquina asíncrona es que en el rotor tiene conductores y entonces ante niveles de corriente altos las pérdidas son un poco mayores y entonces tenemos más calentamiento, más pérdidas un poquito mayores, pero se podría utilizar. Eso Por eso sí, yo decía colocar caja multiplicadora para achicar el torque, sí, achicar las corrientes del lado máquina, entonces de repente, bueno, sí. mejorar. Yo capaz que Llevarlo a ponemos alta otro problema, velocidad ¿no? y hacer que la corriente sea más baja. Sí, pero lo que sí haría siempre es conectarlo a través de un convertidor electrónico, no directamente a la red. Aunque la máquina asíncrona o asincrónica am, puede funcionar en un rango amplio de velocidades conectada a la red, va a trabajar de manera mucho más optimizada si regulamos la frecuencia con la que queremos que esté trabajando en cada momento. Hoy en día la electrónica de potencia supone una fuente de fiabilidad en los sistemas conectados a red y yo no prescindiría de un convertidor Sí, sí, aparte electrónico porque tomaría reactivo de la red y estaríamos en otro problema del punto de aparte, vista sí, aparte. Sí, sí, justamente, sí, sí, sí. sí, sí, ponerle convertidores. Bárbaro, Marco, realmente muy, muy interesante. Gracias. Gracias a ti, Rubén. A ver, teníamos aquí una pregunta de Juan Luis, ¿puede ser? Sí. Sí, muy buenos días acá desde Costa Rica, don Marcos. Muchas gracias por la presentación. En realidad está bastante interesante a pies de todas las Me preguntas que alegro, hemos tenido, gracias. ¿verdad? Yo tenía una pregunta justamente con esta imagen. Vos decís control óptimo con potencia. Me gustaría ver si podrías aplicar o comentar un poquito más qué sistema o qué estrategia de control implementaron en ese sistema. Y si para el sistema de control vos tenés alguna estrategia de predicción o forecasting para saber cómo es la hora unos cuantos periodos a futuro. A ver si podrías Mm. comentar eso. Y eso es como un poquito, me quedaba la duda de estas gráficas, cómo fueron generadas. Y la otra es un poquito de, aprovechando de tu experiencia, a ver si vos podrías comentarnos. ¿Cómo vislumbras vos el futuro de los PTOs? Yo en algún momento había visualizado el PTO hidráulico como el ideal, en el sentido de que todo el sistema hidráulico me permite como absorber todas esas oscilaciones y esas variaciones de las fuerzas, ¿verdad? Como un tipo sí, de un absorbedor, ¿verdad? Que absorbe Mm. todas esas oscilaciones y todas esas variaciones de las fuerzas. Pero últimamente en conversaciones con otros colegas aquí en Latinoamérica especialmente, nos han dicho que ellos están migrando más como al acople directo, ese acople que vos mencionabas de la cremallera y el piñón. Entonces yo no sé si vos podrías hacer algún comentario con respecto a ese tema. Pues te respondo a los dos aspectos. Mira, en relación con el control, eh, en este ejemplo que os pongo aquí, es un ejemplo sencillo, pero permíteme que vuelva a esta imagen anterior, perdón, a esta imagen anterior, que es justamente de donde parte la idea de cómo se controla el sistema. Eh,
partiendo de este circuito equivalente, donde para mí, por un lado tengo la fuerza del oleaje, por otro lado tengo la fuerza del PTO, que es justamente en la que yo puedo actuar, y para mí la fuerza del PTO tiene un valor de magnitud instantáneo y también tiene un desfase en el tiempo con respecto a la velocidad de mi parte móvil. Entonces, justamente yo lo que tengo que conseguir es colocar el vector de fuerza del PTO en una situación y con una amplitud determinada con respecto de la velocidad. La velocidad de mi sistema móvil es lo que yo puedo medir, además de una manera muy fiable. El resto de elementos yo no lo puedo medir de una manera muy fiable. El resto de elementos yo los puedo estimar. De hecho, esa impedancia que presento en esa figura, ese elemento Z, que como decía, incluye la radiación, incluye la masa añadida, incluye el amortiguamiento, incluye las pérdidas de fricción, incluye también las pérdidas eléctricas del generador. Algunos de esos elementos los puedo estimar de una forma más o menos acertada y otros, bueno, voy a tener una cierta, vamos a decir, incomodidad o dificultad en estimarlos, sobre todo porque dependen de la frecuencia. Tengo que saber exactamente cuál es la frecuencia en la que tengo predominancia en mi oleaje, lo cual, bueno, ya sabéis que es un poco complicado. O sea, que esa Z yo la puedo estimar, pero voy a tener ciertas dudas. Pero necesito tener una estimación, porque teniendo una estimación de esa Z y conociendo el valor de la velocidad, yo puedo determinar instantáneamente cuál es la fuerza del PTO que me lleva a mi sistema a un funcionamiento óptimo. Y es justamente el punto en el que, bueno, antes os decía que realmente lo que consigo es que la fuerza del PTO instantáneamente se comporte como el conjugado de la impedancia Z. O también lo podemos ver de la siguiente manera. Lo que puedo conseguir es que la fuerza del PTO, esta es otra estrategia un poco más sencilla, esté en fase con la velocidad de nuestro sistema, y aquí lo que tendría que hacer, una vez que la tengo en fase, conseguir hacer un muestreo de cuáles son las potencias que voy obteniendo a lo largo del tiempo. Me explico. Esto es algo parecido a cómo se controlan los sistemas solares fotovoltaicos, que vamos recorriendo distintos puntos de la curva de irradiancia y me quedo con el de máxima potencia. Pues aquí podríamos hacer algo similar. Como no tengo una medida muy precisa, voy tanteando varios puntos de trabajo y me quedo con el óptimo. Y al cabo de unos cuantos segundos vuelvo a hacer otra estimación y me vuelvo a quedar con el óptimo porque entiendo que el oleaje puede haber cambiado un poco, ¿no? Entonces también se puede hacer un control un poco adaptativo, si queréis, en este sentido. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista teórico y por enlazar con la otra gráfica, aquí lo que hacemos es definir cuál es la fuerza del PTO que hace que este sistema sea resonante. Y llegar a la resonancia supone trabajar en estos puntos. Aquí la resonancia del oleaje estaría en 4 segundos. Y entonces ese es el punto donde con la menor fuerza posible consigo la mayor cantidad de potencia. Eso es lo que desde un punto de vista práctico supone el concepto de trabajar en resonancia. Es el oleaje para el cual mi sistema, trabajando con la mínima cantidad de fuerza, es decir, con la mínima cantidad de corriente eléctrica, lo cual es bueno, consigue sacar el máximo de potencia.
Lo que ocurre es que, desgraciadamente, no siempre tenemos el oleaje en esa frecuencia. Yo voy a elegir que mi sistema esté diseñado para que la frecuencia propia del sistema se corresponda con ese oleaje más frecuente. O sea, aquí tendríamos un sistema diseñado para una frecuencia de resonancia de 4 segundos, pero lo puedo poner en un mar que, si la frecuencia más o el periodo más habitual son 4 segundos, es estupendo, pero si es otro, pues entonces no voy a tener mucha captura de potencia. ¿Lo veis? Este es un ejemplo sencillo con cálculos un poco simplificados. Quizá en algún momento podríamos volver a verlo más en detalle, pero aquí lo que pretendo, como decía antes, es comparar o poner de manifiesto cómo de importante es la selección de los condicionantes de resonancia propia del sistema captador de energía del oleaje que estoy definiendo, relacionado con las características del PTO. Porque fuera de los puntos de resonancia, las necesidades que tiene mi sistema para poder trabajar de manera óptima me llevan a que las fuerzas requeridas son más grandes. Y con fuerzas más grandes en un generador convencional, las corrientes son altas y las pérdidas son muy altas. Y entonces se me va toda la potencia que genero en pérdidas. Y es en lo que tengo que tener cuidado. No sé si conseguí responderte Sí, un claro. poco más a esa primera pregunta. Y la Sí, segunda excelente. pregunta que me hacías, que es que cómo veía la evolución de los PTOs, has dicho una cosa que es fundamental en cuanto a los PTOs hidráulicos. Teniendo en cuenta que estamos considerando un recurso que es muy oscilatorio, em, si uno piensa en que la potencia que quiere inyectar en la red necesita que sea muy constante, parece que uno se ve en la necesidad de que entre medias haya algún sistema que suavice todas esas oscilaciones. Por supuesto, un sistema hidráulico que lo que hace es comprimir por un lado con un pistón que funciona al ritmo que sea, y por otro lado un fluido que con una serie de reguladores consigo que salga a una presión relativamente constante a una turbina, por supuesto me acaba de resolver este sistema. Entonces, de aquí surgen dos dudas. La primera, eso es de acuerdo que eso puede ser una necesidad, pero ¿la red eléctrica donde estoy inyectando potencia realmente necesita esto? ¿No admite una potencia variable? Bueno, pues la respuesta es, si el nivel de potencia que inyectamos es muy elevado con respecto a los niveles de potencia de cortocircuito, que es un parámetro que rige la capacidad de absorber bueno, pues potencias oscilatorias o muchas complicaciones desde el punto de vista de la generación en esa red, puedo llegar a un problema. Pero lo que ocurre es que, desgraciadamente, los niveles de potencia con los que se trabaja en este tipo de tecnologías no son tan altos, por lo que no suele ser un problema habitualmente. Y segundo comentario, ¿es la única forma de eliminar esa fluctuación hacerlo con un sistema hidráulico? Por supuesto que no. Se puede hacer con sistemas de almacenamiento eléctrico de la energía. Una vez capturada y producida la energía eléctrica, puedo suavizarla a posteriori. O sea que no tengo que hacerlo necesariamente antes de generar la potencia eléctrica. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo de manera hidráulica o hacerlo de manera eléctrica? Pues aquí ya la valoración es un poco más difícil de hacer, ¿no? La forma convencional, y donde la mayoría de fabricantes y desarrolladores ha puesto tradicionalmente el esfuerzo, es hacerlo hidráulicamente. El rendimiento es horrible, es terriblemente bajo.
hacer esa transformación desde el punto de vista eléctrico supone un aumento de rendimiento tremendo. Mucho mejor rendimiento si esa transformación y ese suavizado, en caso de necesitar la red donde se inyecta esta potencia de ese suavizado, hacerlo, si lo hacemos eléctricamente es mucho más eficiente. Entonces, la tendencia yo veo es que cada vez en algunas tecnologías tipo captador, absorbedor puntual, perdón, se está haciendo mucho desarrollo en generadores eléctricos porque ahí la solución es muy directa y en otras tecnologías de captura, como por ejemplo de las palas oscilantes, bueno, pues se sigue apostando claramente por PTOs hidráulicos porque es la mejor opción, porque poner ahí un generador eléctrico supone una problemática adicional interesante. Y obviamente, pues en todo lo que son soluciones basadas en turbinas, pues ahí el generador eléctrico rotativo cada vez tiene más interés. Pero fíjate, yo ahí estoy viendo cada vez una transición de sistemas, aunque sea un generador rotativo, pero un generador rotativo conectado directamente al eje de la turbina, sin una caja de transmisión, porque ya no hay tanta necesidad de desarrollar un generador convencional de muy alta velocidad, porque ahora la tecnología de generadores cada vez es más, más eficiente. Aun siendo generadores de imanes permanentes, en el caso rotativo no es tan complicado como si es un generador lineal. Y bueno, pues esta última línea que os decía de un poco más innovadora de generadores superconductores que sean capaces de ampliar el rango de captura de energía en un rango de periodos muy alto, porque no tiene la problemática de las pérdidas en esa zona fuera de la resonancia. Bueno, la veo complicada de implementar industrialmente, pero no deja de llamar la atención también desde el punto de vista tecnológico. Sí, claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Luis. No sé si hay alguna pregunta, comentario adicional. Bueno, yo creo que ya, además, nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos estimado, pero espero que haya sido interesante para todos. Quedamos aquí un poco a la espera de nuevos comentarios y lo que sí me gustaría es emplazaros a todos para los siguientes seminarios que vamos a tener, en principio con una frecuencia del orden de cada 2 meses tendremos uno y bueno, pues nos vamos a encargar de que resulten del interés para todos vosotros. Así que muchas gracias a todos por asistir